Luego de 19 años de estar presa, la noche de ayer miércoles fue liberada Juana Hilda González Lomelí, señalada por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la empresaria y activista Isabel Miranda de Wallace. Esto ocurrió el 11 de julio de 2005. La Suprema Corte ordenó su inmediata liberación al considerar inválidas las pruebas que la mantuvieron encarcelada desde 2006. Además de comprobarse que fue torturada para declararse culpable. Juana Hilda dejó el penal femenil de Morelos, donde estaba presa, acompañada por 2 integrantes de la Defensoría Pública Federal. ¿Qué pasó con su caso? ¿Quiénes la torturaron? ¿Cómo fue que ella llegó a la prisión? ¿Y cómo es que ahora la Corte está determinando y determinó ayer su inmediata liberación, la cual ocurrió anoche precisamente? Para comentar de este tema tenemos en la línea a Sofía de Robina Castro. Ella es de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Sofía, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar hoy al mediodía con Solórzano. Te escucho bien. Perfecto. Sofía, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue transitando el camino del caso de Juana Hilda González Lomelí, desde primero ser señalada prácticamente de una manera parecía ya que no había vuelta atrás? Inclusive entendemos que ella ya había recibido una condena, pero después empieza a ver estas situaciones que se presentan, que ustedes empiezan a presentar. ¿Nos puedes platicar más o menos cómo fue? Sí, claro que sí. Este caso en el que Juana Hilda estuvo procesada y que finalmente ayer aconteció su liberación, es un caso de hechos que fueron denunciados desde 2005, de un secuestro que habría ocurrido en julio de 2005 y en el que se acusó tanto a Juana Hilda como a 5 personas más de haber cometido este secuestro. Incluso más allá del proceso penal seguido en su contra, se les exhibió mediante espectaculares prácticamente en toda la ciudad. Y algunas personas recordarán estos titulares de quien en su momento fuera la víctima indirecta, Isabel Miranda de Wallace, y que colocó espectaculares exhibiendo a estas personas aún sin tener proceso concluido en su contra. Juana Hilda en particular fue detenida en enero de 2006 y fue sometida a arraigo, esa figura que la Corte Interamericana ya ha señalado que es violatoria de derechos humanos porque prácticamente implica detener a una persona sin pruebas para investigarla. En ese contexto de arraigo fue que emitió una primera declaración en la que negó los hechos y posteriormente una adicional que ocurrió el 8 de febrero de 2006, que se dio en un contexto de tortura psicológica, de amenazas a su familia, que es además muy recurrente que este tipo de amenazas se realiza con más recurrencia a las mujeres, y que además no contó en todo momento con presencia de su abogada defensora. Es precisamente a partir de esta confesión que se enmarca todo el caso, que se señala a las demás personas que participaron y que se construyó prácticamente por parte de la Fiscalía y con la intervención también de la víctima indirecta, pues todo el proceso en contra de Juana Hilda. Y como bien lo refieres, Juana Hilda fue sentenciada por el delito de secuestro y delincuencia organizada y posesión de armas, y esta sentencia posteriormente fue confirmada en apelación, y hay que decir que además en cada ocasión que ella recurría, no solo se confirmaba la condena, sino se le aumentaba la pena, incluso con un reproche a ser mujer y haber cometido un delito de estas características. Y es hasta 2021 que se presenta una demanda de amparo directo por la Defensoría Pública. Hay que decir que ella cuenta con defensa pública por el Instituto Federal de la Defensoría Pública desde hace muchos años. Muchos abogados y abogadas han pasado en esta defensa, sí. Y eso habla de la importancia de un instituto que defienda gratuitamente a las personas. Y se presentó esta demanda de amparo que posteriormente en 2022 fue atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la relevancia del caso, y que finalmente derivó en la resolución que ocurrió el día de ayer, en donde el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó un proyecto que fue aprobado por 4 de las ministras y ministros de la primera sala, que al final lo que hace como Tribunal Constitucional es analizar en su conjunto todo el juicio en contra de Juana Hilda y encontrar y valorar las violaciones a derechos humanos que se argumentaron. Y en particular es muy enfática la Corte en señalar que efectivamente la declaración de Juana Hilda no ocurrió de forma libre, autónoma y voluntaria, sino que por el contrario el alegato de tortura
tortura que ella hizo habían indicios suficientes de que se pudo haber cometido, de que además ocurrió, como ya decía, sin defensa adecuada y en contexto de arraigo, y que por lo tanto no había posibilidad de considerar esta prueba, tenía que excluirse y era nula. Y además no solo esta declaración, sino posteriores pruebas que derivaron también de esta declaración, como cateos y pruebas que se encontraron en esos cateos, y por lo tanto al excluir estas pruebas por provenir de violaciones a derechos humanos, lo que quedaba era insuficiente para sostener la responsabilidad de Juana Hilda, y es así que se emite la sentencia ordenando su inmediata liberación, que ocurrió ayer en la noche. Hoy por fin está con sus hijas, sí. y que puede llegarse, al menos en su caso, a esta conclusión, que tendría que también tener un impacto similar en las otras personas coprocesadas, siendo que su declaración fue la base en todos los casos. Esto que es importante. Primero, ustedes encontraron en el camino, cuando la Defensoría toma el caso, alguna especie de maraña, problema, traba, conflicto en los espacios del Poder Judicial. Lo pregunto porque pues finalmente entre que es detenida y ahora que es liberada pasaron 19 años. Sí, sin duda. Hay que decir que, bueno, en este caso, y lo señala muy enfáticamente la Corte, hay un señalamiento muy fuerte a la Fiscalía, que era la autoridad que tenía que investigar y acercar pruebas lícitas, y no lo hizo. Falló, y no solamente eso generó violaciones a Juana Hilda, sino a toda la sociedad, porque nos impide conocer la verdad a partir de un proceso que se sustente en pruebas lícitas. Pero además de ese señalamiento muy claro, y que incluso tendría que conllevar investigaciones respecto a las personas que hubieran cometido, por ejemplo, los actos de tortura, hay que reconocer que efectivamente, como señalas, Juana Hilda tuvo una primera sentencia desde 2009 que la condenó en diciembre de 2009. Después, en apelación, en 2010 se ordena reponer el caso. Hay posteriormente, en 2011, otra sentencia condenatoria y que es confirmada también en apelación. Y en todas estas sentencias previas, digamos, las personas juzgadoras tenían la obligación de analizar si efectivamente habían ocurrido estos hechos y correspondía efectivamente analizar si hubieran acontecido con actos de violaciones a derechos humanos como la tortura y excluir. Eso no ocurrió en esos momentos, sino hasta ahora, y por eso es tan relevante el papel que hace la Corte, dejando un presente muy claro de lo que le corresponde a las personas juzgadoras. Hay que reconocer que en 2009, en 2010, todavía habían menos instrumentos de los que contamos actualmente, como una ley general en contra de la tortura. Además, el caso se llevó en el sistema tradicional, en donde era muy recurrente la tortura, a diferencia del acusatorio, que tiene mejores salvaguardas. Tampoco había habido la reforma en materia de derechos humanos que ocurrió en 2011, y en gran parte pues eso da cuenta de cómo el caso tuvo todos los incentivos para permitir que sucediera, y que es hasta ahora que se permite abrir esta posibilidad de justicia, que nos recuerda además, sobre todo, no solamente respecto de ella, que es fundamental, sino para todas las personas que están sujetas a un proceso, que por más que haya un delito grave, no podemos aceptar que de cualquier forma se investigue. Los derechos humanos son el límite permitido, y eso además nos asegura no solamente el respeto a las personas, sino asegurar fiabilidad en las pruebas y en las conclusiones a las que puedan llegar la Fiscalía al acusar a una persona. Sofía, ¿ustedes encontraron con algún problema en el tema del activismo que desempeñaba en su momento la señora Isabel Miranda de Wallace? Es decir, ¿este elemento de activismo jugó en contra de las acciones que ustedes llevaban a cabo? Mira, hay que reconocer que tuvo un papel en el caso fundamental, y que incluso está asociado a posibles irregularidades y violaciones a derechos humanos que en su momento debieron investigarse. Hay denuncias incluso de ella. No lo pudo haber hecho si no hubiera contado con la aquiescencia y la autorización de las autoridades, y eso es fundamental. Sabemos además que fue reconocida por incluso el presidente Calderón en esos momentos, y eso permitió, digamos, que tuviera un poder que pocas personas tienen, y que la búsqueda de justicia se transformara más bien en un ánimo de venganza que es completamente ajeno al interés que se busca desde un Estado democrático de derecho y de un procedimiento adecuado. Pero no solamente tuvo este papel respecto del caso, sino que en otros casos en el país de graves violaciones a derechos humanos fue una vocera insistente, que en muchos casos incluso hacía prevalecer que tenía que llegarse a un resultado como diera lugar, y que si eso implicaba incluso actos como violaciones a derechos humanos, tendrían que de alguna forma aceptarse, y creo que eso es lo que hay que siempre
importante recordar que no debe ser así. Tuvo también un papel pues de amenazas en contra de las víctimas, sus familias, y eso también ha sido pues muy presente para las familias en sus preocupaciones y en su ardua labor de seguir exigiendo justicia, y sin duda también para algunas de las y los defensores que tuvieron impactos directos de su actuar, denuncias presentados por esta persona, y que sin duda pues bueno, da cuenta de todos los obstáculos que hubieron y que lamentablemente pues hicieron que tardara tanto en llegar a este momento. Hay que reconocer que en cualquier supuesto, claro que las víctimas tienen derecho a que se investigue, más, como sociedad debemos de exigirlo también así, y son las primeras que pues tienen interés en que la impunidad no sea la regla en el país, pero reitero en lo importante que es lo que resolvió valientemente la Corte, en que si no hay un juicio justo, no puede existir una sanción justa, y eso sobre todo es la puesta en un Estado democrático de derecho, que esperemos que con los cambios también judiciales que vienen sigan manteniendo como valor principal la presunción de inocencia y la prohibición de la tortura en las resoluciones judiciales. Sofía, nos comentas también que pues lo que tiene que proceder ahora sería de alguna forma también un destino similar para los coacusados en este caso. En algunos de ellos la Defensoría lleva los casos y procurará, digamos, caminar en ese sentido, buscará su liberación. Sí, respecto de las acusaciones que tienen los coprocesados relacionadas con este asunto, la defensa se lleva desde el Instituto Federal de Defensoría Pública de las 5 personas coprocesadas de Juana Hilda. De ellas, 3 incluso también ya fueron sentenciadas y confirmada su sentencia y presentaron amparo directo, y quedó suspendido en tanto no se resolviera el amparo directo de Juana Hilda por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esos 3 casos, que son los de Albert Pitoni Castillo Cruz y de César Freire, digamos que ya se podrán resolver sus amparos directos y que tendrá que atenderse a lo que estableció la Corte, sobre todo, como decía, considerando las pruebas que ya fueron excluidas y señaladas como nulas, siendo principalmente la declaración de Juana Hilda y las que derivaron de ellas. En el caso de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, ellos se encuentran todavía sujetos a proceso, es decir, todo este tiempo han estado privados de libertad sin tener sentencia, y lo que tendrá que ocurrir en su caso es que finalmente se cierre el proceso en su contra, ya no hay pruebas pendientes además, y se haga pues esta valoración atendiendo a la exclusión de pruebas y a partir de ello verificar si existen pruebas para mantener su responsabilidad. Nosotros hemos señalado que no es así y que tendrá que, por lo tanto, llegarse a una conclusión similar a la de la Corte. En el caso de que algunos de ellos tengan algún otro proceso, pues bueno, eso ya corre por cuenta separada, pero respecto de este caso, efectivamente, el impacto que tendría que ocurrir es que se excluyan esas pruebas y, por lo tanto, pues atender a que no hay pruebas que sustenten su responsabilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofía, por esta información, por estos datos que nos comentas y pues por el camino que nos comentas que seguirán en adelante. Sofía de Robina Castro, de la Defensoría de Oficio, muchísimas gracias por haber estado aquí en Al Mediodía con Solórzano. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y también por dar a conocer el trabajo de la Defensoría, que tiene que seguirse fortaleciendo para seguir apoyando a más personas que estén en procesos penales. Muchos saludos. Gracias.